dolor. ¿Cuántos corazones adoloridos hay hoy en día? Corazones enfermos, yo no sé su situación, corazones preocupados, corazones de diferentes motivos. Nosotros todos los días nos enfrentamos a diferentes realidades. El libro de los Hebreos es una carta sin autor. La Biblia no describe quién es su autor. Pero esta carta está llena de advertencias para el ser humano actual. Los seres humanos actuales que somos todos nosotros. El ser humano en la actualidad, como no ha vivido persecuciones ni hostigamientos a causa del evangelio, de por sí es más frío y más relajado que el cristiano antiguo, que el cristiano bíblico. ¿O no? Nosotros no somos tan fervientes como eran los cristianos en la antigüedad, cuando recién se convirtieron a Cristo. Ellos sufrían persecuciones reales, amados hermanos, pagaban con su vida el hecho de servir a Dios. Gloria a Dios para siempre. Esta carta también, amados hermanos de los Hebreos, es un documento de la Biblia que contiene argumentos sosteniendo más extenso de principio a fin. El tema de Hebreos es que Jesús es el sumo sacerdote del nuevo pacto. El argumento está planteado de un modo escalonado y progresivo, como lo podemos leer. Esta carta, amados hermanos, es un documento en la cual se escribió hace muchos años. No se sabe quién es su autor, pero sí hace énfasis esta carta al compromiso, al nuevo pacto que hubo para esta humanidad de hoy en día, que no tuvo la humanidad de la antigüedad, no tuvo el beneficio de poder saber, de poder conocer y experimentar lo que es estar con nuestro Dios. En el verso 15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que nos pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Usted sabe que el sacerdote o el sumo sacerdote era un personaje en la antigüedad muy importante, porque era el único personaje que podía acercarse y entrar a la presencia de Dios, que era el que estaba detrás del velo. Era el único, el sumo sacerdote que podía acceder al lugar santo y santísimo. ¿Ya? Y lo que la palabra nos quiere decir es que ese sumo sacerdote para nosotros fue Jesucristo, porque Él nos dio a nosotros la autoridad y la facilidad de poder nosotros entrar a la presencia de Dios. Fue distinto lo que nosotros como humanidad pudimos vivir y experimentar a lo que la humanidad de la antigüedad pudo experimentar, amados hermanos, porque los demás no podían acercarse a la presencia de Dios. Tenemos nosotros un sumo sacerdote que fue el único capaz de traspasar los cielos con poder y autoridad. Fue el único que descendió hasta el Seol y luego ascendió a los cielos, con la finalidad de a nosotros podernos ayudar en nuestras afrentas diarias que nos toca de vivir. Todos nosotros tenemos que vivir situaciones, circunstancias, tentaciones todos los días de nuestra vida. Pero Jesús también fue tentado, pero Jesús venció la tentación. Entonces, como Él fue humano, porque dice la Biblia que Él era semejante a nosotros, en todo según nuestra semejanza, porque Dios formó al hombre y a la mujer a semejanza de Dios. Cuando dice la Biblia en Génesis, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Dios estaba haciendo un énfasis a Jesucristo, porque Él también iba a ser humano como nosotros, a nuestra semejanza. Pero había una diferencia, en que en Jesús no iba a haber pecado, pero en nosotros sí hay pecado. Entonces para eso tuvo que enviar el sumo sacerdote Dios para nosotros podernos acercar a su presencia. Todos los días nos toca de vivir humillaciones, burlas, acoso, tristezas, engaños y traiciones, llorar lágrimas muchas veces, etcétera. ¿Cuántas veces usted ha llorado, ha sufrido, ha lamentado? ¿Cuántas veces ha tenido que guardar silencio? Pero todo eso también lo vivió nuestro sumo sacerdote.
Le tocó vivir experiencias humanas aquí en la tierra, experiencias fuertes. Tanto así que un día dijo, Padre, ¿por qué me has desamparado? Fueron las palabras que Jesús dijo un día porque era tanta la aflicción, cuando estaba allí en la cruz, el dolor, el sufrimiento, que exclamó con todo su corazón y dijo, Padre, ¿por qué me has desamparado? ¿Cuántas veces usted ha dicho lo mismo? ¿Cuántas veces usted se pregunta, Padre, ¿dónde estás? En el verso 16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Es por eso, amados hermanos, que Cristo sabía todo lo que nosotros íbamos a experimentar y vivir terrenalmente y nos ofrece su ayuda. Nos dice que nos acerquemos pues confiadamente al trono de la gracia, puesto que Cristo se compadece de nuestras debilidades. Nosotros todos, al igual que una persona gentil, todos podemos ir con toda confianza ante el trono de Dios. O sea que nosotros que estamos aquí, los hermanos de otra congregación y también el impío que falta por reconocer a Dios en su corazón, todos tenemos la libertad de poder acercarnos al trono de Dios sin miedo a que Dios nos haya de asesinar, de matar, como ocurría antiguamente, que el que andaba inmundo por dentro no podía acercarse a la presencia de Dios porque moría automáticamente. Pero para nosotros hoy en día, por la gracia del Señor, por eso dice, acérquense al trono de la gracia con toda confianza. Y la palabra confianza es una palabra muy grande. Y nosotros podemos acercarnos al trono de la gracia por la libertad y la ayuda que nos ofreció Jesús. Nosotros todos, al igual que una persona gentil, podemos ir con toda confianza ante su presencia, sabiendo que el Padre recibe y anhela las oraciones y peticiones que se eleven. ¿Ve que ahora es diferente? ¿Ve que Dios cambió la forma de ser con la humanidad por a través de Jesús de Nazaret? Antes no podían acercarse a la presencia de Dios. Hoy día sí, Dios anhela tu oración. Hoy día Dios anhela de que tú te acerques a Él. Ve que está diferente. Y se llama trono de la gracia, porque del Padre nacen y fluyen. Mire, amado hermano, lo que fluye del trono de la gracia, por significado. Desde allí fluye el amor, la ayuda, la misericordia, el perdón, el poder espiritual, el derramamiento del Espíritu Santo, los dones espirituales, el fruto del Espíritu y todo lo que necesitamos ante cualquier circunstancia. Desde ese trono santo fluye todas esas características, amado hermano, para nosotros. Fluye mucho amor del trono de Dios. Porque para poder a nosotros hoy en día tenernos aquí, tenernos en pie, tenernos bendecidos, es porque del trono de Dios debe haber mucho amor para nosotros. Mucho amor para la humanidad. Es porque en ese trono debe haber demasiada misericordia, amados hermanos. Y ya sabe lo que significa la palabra gracia, de significado bíblico. Es un don inmerecido que Dios otorga a la humanidad y se caracteriza por ser un favor constante y respuestas a pesar de los errores. O sea que, amados hermanos, cuando dice la Biblia trono de la gracia o trono de gracia, la palabra gracia es un don inmerecido. Dios a usted y a mí nos puso un don que nosotros no teníamos que tenerlo, pero Dios lo puso en usted. Que puso gracia, puso misericordia. Poderoso Dios. Una de las principales advertencias del libro de los Hebreos es que a nosotros como cristianos tengamos cuidado con la apostasía, como con las falsas doctrinas y enseñanzas.
Acuérdese que decíamos al principio que el libro de los Hebreos era un documento que es de advertencia para el ser humano actual. Y usted lo puede confirmar ahí mismo en Hebreos capítulo 5, verso 11, que dice advertencia contra la apostasía. Es un libro que advierte a tener cuidado con las falsas doctrinas y enseñanzas. Hoy en día es mucho más fácil creer en la mentira que creer en la verdad, porque eso lo dijo el Señor Jesucristo cuando anduvo aquí en la tierra. En los últimos tiempos la gente creerá más y correrá más a la mentira que a la verdad. La gente, aún cristianos, caen en eso, en creer que lo que se les dice, en vez de fundamentarse en la Biblia y estudio profundo de la palabra, el cristiano se deja llevar por lo que le hablan. Y esto también ocurría en los tiempos antiguos judíos, cristianos, que nunca profundizaron en su doctrina, y es por eso que muchos cayeron en el cristianismo católico. Hoy en día Israel está lleno de cristianos católicos. Allá no hay cristianos evangélicos. Y si es que lo hubiera, deben ser mucho menos la cantidad. Porque Israel se divide en tres religiones, tres grandes religiones, que es la judía, es la islámica y es la católica. ¿Y por qué ocurrió esa confusión si el verdadero evangelio es el que sale en la Biblia? Porque lamentablemente esos cristianos judíos que se convirtieron a Cristo, ellos no se fundamentaron bien en su palabra, no siguieron bien el mandamiento que Dios les dejó. Y empezaron a confundir las cosas, empezaron a mezclar doctrina, a mezclar enseñanzas. Y cayeron bajo esa religión. Hay hermanos que aún la piensan para servir a Dios en profundidad. Y es lo mismo que ocurrían aquí en esta situación específica. Hermanos que no querían meterse de lleno a estudiar las Escrituras, porque usted recuerde que en la antigüedad los que seguían a Jesús tenían que ser martirizados, sacrificados, maltratados, como lo que vivió el apóstol Pablo y todos los apóstoles. Y es por eso que muchos dejaron de enseñar tanto la verdad y no profundizar más la Biblia para que su vida no corriera peligro. Y fueron como poniéndole paños fríos a la palabra y haciendo como una mezcla de doctrina para ellos mismos no tener que ser muertos. Por eso que faltaba profundidad en las enseñanzas, porque no habían hermanos que tenían una profundidad en servir a Dios. ¿Y sabe por qué? Y eso también pasa en la actualidad. También pasa en la actualidad con nosotros, que hay hermanos que no tienen una profundidad bíblica, no tienen una doctrina clara en su corazón. ¿Qué es lo que ellos creen? ¿Qué es lo que ellos anhelan? ¿En qué roca ellos están parados? Hay hermanos que no saben eso, no tienen claro todavía la película. ¿Y sabe por qué pasa eso? Por pereza espiritual. Porque a ese hermano no le gusta orar, no le gusta ayunar, no le gusta leer la Biblia, entonces le es más fácil escuchar lo que se les predica, escuchar solamente, pero no sacrificarse ellos mismos. En la antigüedad el cristiano no quería sacrificar su vida. Hoy día tampoco el cristiano quiere sacrificar su carne para poder crecer en el espíritu. Y por eso andan muchos cristianos confundidos el día de hoy, porque saben que si se meten en profundidad tendrán que orar, tendrán que ayunar, tendrán que estudiar la Biblia y sobre todo los procesos que le vendrán encima. Hoy hay cristianos que simplemente les gusta figurar como el yo-yo en el púlpito. El rey en las campañas ya no es Dios, es el hermano. Lo que a algunos les encanta hacer campañas evangelísticas para poder figurar como predicadores. Y si él no predica, no lo toman en cuenta para predicar, no es de Dios la campaña. Les encanta figurar. Pero el único que tiene que figurar en usted y en mí es el Señor Jesucristo, porque Él se sacrificó por nosotros.
Nosotros no hemos pagado ni un precio. Él sí. Nos cuesta morir, renunciar al yo, que es el orgullo, para dejar que el Espíritu Santo haga su trabajo en su interior. Muchos anhelan puestos, posiciones, les gusta la honra, pero no quieren pagar el precio. Les gusta lo fácil. Es por eso que hoy en día hay tantas doctrinas erróneas, porque nadie quiere pagar el precio, nadie quiere hacer sacrificio. Nadie quiere sacrificar su vida. En la antigüedad yo creo que nadie quería morir, porque todos tenían familia. Y le era difícil para un dueño de casa predicar de Cristo, porque sabía que iba a morir, iba a tener que dejar su familia, su hogar. Hoy en día, por la gracia, como estudiábamos, por la gracia de Jesús, nosotros no tenemos que morir. No nos están apuntando con una pistola en la cabeza para morir y negar a Dios. Pero hoy día lo que cuesta es el sacrificio terrenal, el sacrificio a nuestra carne, a nuestras pasiones, a nuestros deseos, a nuestros sentimientos. No queremos morir al yo. No queremos morir a ese hombre y a esa mujer que un día nació del vientre de su madre, lo criaron, lo educaron. A ese no queremos morir. No queremos renunciar a esa persona. Es por eso que hoy en día andan tantas doctrinas erróneas, porque nadie quiere pagar un precio, nadie quiere sacrificio. ¿Y sabe cómo usted le conoce a esos hermanos que andan así como en el aire, como una plumita en el aire, pero andan de apariencia? Por su forma de proceder. Porque el hermano no es un hermano que diga un sí o un hermano que diga un no. Ese hermano siempre va a ser confundido en sus sentimientos. Siempre va a ser engañado, va a ser fácil de ser una presa fácil. Usted sí puede conocer a un hermano que no tiene un fundamento ni una profundidad, que ese hermano no ha muerto todavía al yo. Que ese hermano no tiene sacrificio en su carne, es porque ese hermano no tiene una claridad dónde está parado. La Biblia dice, congrégate, y no se congrega. La Biblia dice, cree tú y toda tu casa será salva, y no cree. ¿Ve que son hermanos que no tienen un fundamento, que no creen realmente? Pero lo que más asombra y espanta es que ese personaje X se le enseña la palabra correcta y él se mezcla con gente que está errada. ¿Ve que es fácil de identificar al cristiano que no tiene Biblia? Ese cristiano no tiene idea qué es lo que está haciendo entonces. ¿Cómo se vería, amados hermanos, que nosotros todos que hemos escuchado la palabra correcta, que el hermano nos ha enseñado, se ha sacrificado, se ha desvelado? No es porque sea mi esposo, pero él se ha desvelado muchas veces, se acuesta a las 2, 3 de la mañana estudiando y preparándole un mensaje para que usted después no le quiera creer a ese mensaje, le quiera creer al otro que está allá afuera, que no tiene ni oración. ¿Cuántas veces el hermano nos ha enseñado que los testigos de Jehová son falsos? Una doctrina errónea. Usted dice, amén, lo creo. Y después usted está tomando 11 con un testigo de Jehová. ¿Se da cuenta que no cuadra? ¿Cuál es el fundamento de ese cristiano? ¿Cómo se vería, amados hermanos, si no es un testigo de Jehová? Puede ser un mormón. ¿Cómo se vería si yo me involucro con ellos? Si yo creo en un Dios trino, ¿cuántos creen en un Dios trino? Todos dijeron amén. ¿Cree en un Dios trino usted? Amén. ¿Y cómo se vería que usted se juntara con un solo Jesús y lo invitara a su casa? ¿Cuadran las doctrinas o no cuadran? No se puede mezclar un solo Jesús con un trinitario. Y usted dice, que las doctrinas no tienen nada que ver si yo quiero al hermano. Pero resulta que el hermano le va, cuando hablen y conversen, ¿de qué van a conversar?
¿Qué es un Dios trino? Un Dios trino es Padre, Hijo y Espíritu Santo. No tenga miedo de nombrarlo, que aquí no hay ni un solo Jesús. Mi enseñanza no coincide con la otra, con la de los otros hombres o mujeres. ¿Y por qué yo me involucro con ellos si la Biblia es clara en advertirme que tenga cuidado con estos personajes engañadores y apóstatas? El libro de Hebreo me lo está diciendo. Hebreos 5, usted lo leyó, advertencia contra la apostasía. En 2 de Juan 1, 9, 11, yo se lo voy a leer, dice, ponga atención a lo que yo le voy a leer. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Y si alguno viene a vosotros y no tiene esta doctrina, no lo recibas en casa, ni le digáis bienvenido. Porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. No lo digo yo, lo dice la Biblia. En 2 de Juan. ¿Usted va a compartir ahora con un mormón? Diferente es si usted se lo encuentra por ahí, usted le puede predicar de la palabra, pero invitarlo a su casa, decirle, bienvenido hermano mormón a mi casa. Inocentemente usted está afirmando la doctrina del otro varón. ¿Usted le va a dar entonces ahora la bienvenida a un testigo de Jehová a su casa cuando pasen a tocarle la puerta? Por la ventana atiéndalo y predíquele por la ventana por último. Y si empieza a envolverle, mejor dígale ya, hasta luego, un gusto, y cierre la ventana y se encierran. Porque usted tiene que estar convencido de que usted tiene la verdad. Mi hermana Karina, usted tiene la verdad. Mi hermana Isabel, usted tiene la verdad. Y ninguna otra enseñanza ni doctrina que le vengan a enseñar va a coincidir con la suya. Esa doctrina es errónea. Y usted no puede compartir con un hombre y una mujer de una doctrina errónea. La Biblia lo decía. Porque si usted le acepta compartir con ellos, usted también está practicando las malas obras. Anótelo en 2 de Juan 1:9. La Biblia prohíbe juntarse o dejarse aconsejar por un hombre o una mujer que no tiene la misma doctrina suya. Ahora, cosa suya si lo permite después. En el verso 15 leíamos que dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que nos se compadece de nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Retengamos nuestra profesión, cuide su salvación, defienda la enseñanza, defienda su doctrina. Aunque le digan lo que sea, usted permanezca en la Biblia. Usted va a permanecer en la Biblia. Va a defender la Biblia. Amén. No hay otro camino para llegar al cielo que el creer en su palabra y confesar al Hijo de Dios en su corazón, como lo dicen los libros de Romanos 10:9. Que si confesáramos con nuestra boca que Cristo es el Señor y creyéramos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, será salvo. Es la única forma de poder llegar al cielo. Y como ejemplo, amados hermanos, cuando usted predique y se defienda con su enseñanza, siempre lo van a atacar. Siempre van a hablar de usted, que usted es loco, que usted aquí, que usted allá. Como ejemplo, nuevamente mi esposo, por defender la Santa Trinidad, la doctrina de la Trinidad, le han tratado hasta de católico, amado hermano. El hermano Eduardo se volvió católico porque cree en un Dios trino. ¡Qué ignorancia más grande! Y yo le dije, bueno, dile a ese personaje, si soy católico por creer en la Trinidad, entonces soy católico a mucha honra.
Qué pena más grande por esa gente que anda todo turbado en su enseñanza. Usted no crea cualquier tontera que le predique, no hablen. Ni María, ni Juan, ni la Pachamama lo podrá salvar. Solo Cristo. ¿Quién lo puede salvar? Solo Cristo salva. Solo Cristo salva. Métase eso en su corazón. Solo Cristo salva, y a su nombre. En el único que podemos encontrar misericordia es en Dios y en su Hijo nuestro Salvador. Verso 16 dice que nos acerquemos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. O sea que aquí la misma palabra nos está diciendo dónde tenemos que ir cuando estemos afligidos. Cuando usted esté cansado, cuando usted no tenga ánimo, cuando usted no tenga fuerza, ¿dónde tiene que ir? ¿Donde el vecino? ¿Donde el hermano? Al trono. ¿Y cómo usted se acerca al trono? En la oración, en las rodillas. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Padre, voy delante de tu presencia. Dice que confiadamente nos podemos acercar. Y el significado bíblico de confiadamente significa tener fe en que Dios quiere que nos acerquemos a Él y nos ayudará. Eso significa confianza, en que Dios quiere que nos acerquemos a Él. ¿A cuánto Dios le ha ayudado? Ninguno de nosotros podemos decir que Dios no nos ha ayudado. Dios nos ha ayudado. ¿A cuánto Dios le ha mentido? ¿A cuánto Dios le ha mentido? A ninguno nos ha mentido. Ayer vimos la ayuda de Dios como un ejemplo. La compra que hicimos, ¿los compradores llegaron solos o quién los trajo? Cuando usted ofrecía, sí, tráigame 5, tráigame 6, tráigame 10. ¿Sabe, hermana Karina, cómo se fueron después que usted se retiró? Se fueron rapidito los completos. Cosa que en otras ventas con mi esposo habíamos experimentado, estábamos todo el día aquí vendiendo. Hasta las 6, 7 de la tarde. Pero ayer en 3 horitas se fue todo. ¿Y quién lo hace? Dios, el Espíritu Santo. Convence hasta lo más mínimo, amado hermano. Usted podría decir, oh, pero ¿cómo Dios va a estar en las ventas de completo? Sí, Dios estaba aquí porque Dios sabía cuál era la intención del corazón de esa venta. Y Dios trajo los compradores. ¿Dios ayuda o no ayuda a su pueblo cuando nos acercamos a Él? Porque yo creo que usted oró por la venta de ayer, por esa actividad. Aparte de acercarnos confiadamente, en solo nuestro Dios encontramos misericordia y socorro. Tu familia, ni tus dioses pasados te pudieron ayudar ni socorrer. Usted tenía muchos dioses anteriormente que llegara al Evangelio. Tenía familiares, amigos en multitudes. Y ninguno nos pudo ayudar en nuestra situación, en nuestra enfermedad, en nuestra debilidad. En eso que a usted le hizo acercarse a Dios, nadie le pudo ayudar. Los amigos se fueron, la familia se fue. Tus dioses parece que no se quedaron dormidos. Y el único que estaba ahí atento era nuestro Dios. Nuestro verdadero Dios. En el momento justo, solo Dios te puede ayudar. En el momento justo, solo Dios te puede socorrer. Pero usted, afírmese en Él y su fundamento y en su doctrina. Cuide lo que a usted se le ha enseñado. Porque aquí hay un trabajo, amados hermanos. Cuando le vengan a susurrar, yo también estudio la Biblia, yo ayuno, y le están ofreciendo otra enseñanza que nada que ver con la suya. Nosotros también ayunamos y oramos para que Dios nos revele la palabra. Y detrás de cada mensaje, no es porque seamos nosotros los perfectos ni nada,
pero detrás de cada mensaje con Eduardo siempre hay unas 3, 4, 5 horas de estudio. Hay 2, 3, 4, 5 días de meditar con Dios y pedirle una palabra de preocupación. Porque no es llegar y abrir la Biblia y no. Eduardo me dice, prepárate tú para el miércoles. Desde el domingo ya empiezo no a dormir igual. Porque me levanto, tengo que predicar. Señor, ¿qué voy a predicar? Estoy haciendo almuerzo, ¿qué voy a predicar? Estoy trabajando, ¿qué voy a predicar? Está todo el día la preocupación aquí en la mente y en el corazón, hasta que Dios pone una palabra clave. Se va uno a la Biblia y le abre la palabra. Y después de eso viene el estudio, el buscar informaciones, el buscar significados. Llevarlo a la oración, ¿será suyo o no será suyo? Mientras dormimos estamos soñando en la palabra. ¿Hay un trabajo o no hay un trabajo? ¿Y por qué usted le cree al que está allá afuera? ¿Le cree a otro hermano? Usted afírmese en su fundamento y en su doctrina. Cuide lo que se le ha enseñado porque hay un esfuerzo para traerle a usted un fundamento en la Biblia. ¿Usted va a defender su enseñanza? A usted se le ha enseñado palabra, amados hermanos, hermosas palabras. Y lo que nosotros leíamos hoy en día, que tuviéramos cuidado. En estos tiempos vienen muchos engañadores en el nombre de nuestro Señor para hacernos a nosotros tropezar. Y dice la Biblia que aún los escogidos van a ser engañados. Y ya lo podemos ver, amado hermano, si no hay que esperar que pase un año más, 2 años más, no, si esos lobos rapaces, como decía el hermano Eduardo, también andan en estos tiempos. Esos hermanos que les gusta figurar también hay en estos tiempos. Usted tiene que ser ahí cuadrado aquí, no, mi doctrina es esta y esto voy a creer. Nadie me va a mover de mi doctrina. ¿O no? Siempre el pueblo mapuche se caracteriza por su firmeza en sus creencias. Los mapuches creen en la Pachamama, creen que la tierra es la madre de la tierra, le piden permiso a la tierra para sembrar algo. Y usted no lo saca de ahí. Usted vaya a predicarle, vaya a hablarle. Con el mismo coligüe a nadar. Porque son, como dicen, porfiados, duros. Así tiene que ser usted, pero con la doctrina que se le ha enseñado. Que nadie lo mueva. Y si se pone porfiado, dele con la Biblia entonces. No lo va a hacer. Dele con la Biblia, pero abierta, así con lectura, con enseñanza. Por último, marque ahí en el libro tanto, dice tal cosa, el libro tanto, y aunque el hermano le siga y que a lo mejor tenga más Biblia que usted, no, hermano, no, ¿sabe qué? No quiero hablar más, yo me quedo con mi doctrina. Un gusto, pero me quedo con mi doctrina, usted quédese con la suya. A palabra necia, oídos sordos, mejor no contender con la gente que no entiende, amado hermano. Mejor dejarlo, ¿no? Que Dios le bendiga. Entonces usted ahora va a estar firme en su enseñanza, en su doctrina que se la enseña. Jesús fue el sumo sacerdote que intercedió por nosotros. Nos hizo un favor muy grande. Favores que hoy en día nadie hace. Todos viven en su metro cuadrado. El mundo, todo vive su mundo, su casa, y nadie se mete con nadie. Pero Jesús nos hizo a nosotros un favor muy grande. Pero Dios sí tuvo misericordia en enviar a su Hijo, su perfecta creación, a humillarse y a vivir muchas humillaciones, incluso la muerte en la cruz del Calvario. Entonces, ¿por qué nosotros dudamos de seguirle, de servirle a Él? Si Él nos dice en Hebreos 4:15 que nos acerquemos confiadamente ante su presencia. ¿Por qué dudamos? ¿Por qué nos confundimos? Si nuestra solución está en acercarnos a Dios.
Y en los libros de Santiago dice, acercaos ustedes a Dios y Dios se acercará a vosotros. Nosotros tenemos que acercarse. Nosotros tenemos que ir delante de su presencia, porque nosotros necesitamos de Dios, no Él de nosotros. Él sin usted, sin mí, Él sigue siendo Dios. El mismo Dios de la antigüedad es el mismo Dios de hoy en día. Cielo y tierra podrán pasar, pero su palabra permanece para siempre, porque es el mismo Dios. Sus mismas creencias, su misma enseñanza, sus mismas leyes para la tierra, sigue siendo el mismo. Entonces, ¿por qué usted duda de lo que a usted se le ha enseñado, de lo que usted ha aprendido, de lo que usted ha guardado en su corazón? Defienda lo que usted tiene y acérquese ante cualquier situación al trono de la gracia. No se vaya a pedir consejo donde el hermano, no, acérquese a Dios, acérquese a la oración. Sí, de repente no es malo darle un consejo, una palabra de aliento, pero nosotros más allá no le vamos a poder ayudar. Yo no le voy a solucionar el problema a mi hermana Isabel, porque no está en mí el solucionarlo. Yo no tengo la solución, pero Dios sí la tiene. Amén. Pongámonos de pie. Y si alguien quiere pasar al altar del Señor, también puede hacerlo. También puede hacerlo si usted quiere pasar al altar. Vamos a orar. Incline su cabeza. Incline su cabeza ahí donde usted está, o si usted quiere puede pasar adelante y se arrodilla ante la presencia de Dios. Le vamos a dar gracias. Padre Celestial, vamos delante de su presencia, dándote toda la gloria, toda la honra. Dios mío, gracias por tu misericordia, Dios mío. Gracias, bendito Dios, por tu gran amor y tu fidelidad hacia nuestra vida. Gracias, Espíritu Santo, porque usted nos guarda, nos cuida cada día, cada momento. Y nos ha advertido, Señor, a través de su palabra, que debemos de cuidar, Dios mío, con temor, con temblor, con celo, Dios mío, su enseñanza, su verdadera enseñanza que está incrustada en mi corazón, en el corazón de mis hermanos. Tenemos que defenderla, Señor mío. Ayúdanos a ponernos firmes, Dios amado, en estos tiempos donde la apostasía ha crecido y ha crecido. La falsa enseñanza, Dios mío, han crecido y han crecido. Aún han enredado a muchos de tu pueblo. Permítenos a nosotros seguir firmes en nuestra creencia, seguir firmes en la oración, seguirnos acercando a tu presencia a través de su Espíritu Santo, para que usted aclare nuestras dudas, para que usted aclare nuestras intenciones, para que usted nos ayude en nuestras debilidades. Sea usted el que nos sustente, Señor. Levántanos cada día, afirma nuestros pasos, Dios amado. Denos, Dios mío, esa profundidad en la Biblia para poderla entender, meditar, estudiar, Señor amado, con gozo, con ánimo. Quita toda pereza espiritual de las vidas, de los corazones, de los cuerpos, para que puedan llenarse tu pueblo cada vez más de ti, Señor. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias por su enseñanza. Bendiga esta palabra, Padre, en el nombre de Jesús. Bendice la vida de mis hermanos, Señor, sus corazones, nuestra vida. Todos podamos ser bendecidos a través de su Hijo, Padre Santo. Dios mío, gracias por todo. Lo dejamos en sus manos, Señor. En el nombre de nuestro Dios, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que Dios le pueda bendecir, amados hermanos. Dios bendiga a nuestra hermana coordinadora para que sea tomando su lugar aquí adelante. Amén. Que Dios le bendiga y recuerde que Cristo le ama.